tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de la comunidad? Seguimos platicando con ustedes sobre el proceso judicial, las elecciones del Poder Judicial que tendrán lugar ya el 1 de junio. Y volvemos a platicar con otro candidato, ahora para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Santillán, a quien por supuesto le agradecemos muchísimo que se encuentre con nosotros, que nos permita platicar con él precisamente sobre este tema. El profesor Eduardo Santillán, él es profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM y candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eduardo, un placer recibirlo, profesor. Gracias por acompañarnos. Como siempre, Jesús, es un gran gusto y bueno, pues ahorita nos encontramos en el trayecto de Cancún hacia Mérida. Estamos en una gira muy intensa ya los últimos días, pero cansados, pero más contentos. Pues de entrada, profesor, le preguntaría lo mismo que a todos para ir abriendo boca, dirían por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Eduardo Santillán, profesor de Derecho de la UNAM, decide involucrarse en este proceso judicial, en este proceso de elección judicial, decide buscar un sitio en la Suprema Corte de Justicia? Pues mira, yo diría que dos razones entre varias. Una de ellas que como profesor de la Facultad de Derecho, pues siempre he sido muy crítico del sistema constitucional mexicano y de la Suprema Corte. Y pues es tiempo de pasar de la crítica académica a la acción institucional y creo que esta es una gran oportunidad. Y la otra, porque he formado parte de un movimiento de transformación prácticamente desde su origen y que hoy también es el momento de poder culminar un proceso de transformación del régimen jurídico, político, constitucional de nuestro país y que implica precisamente que el Poder Judicial pues se encuentre inmerso en este mismo proceso de transformación. No puede ser completa la transformación y el cambio de régimen político en México si no se hace también desde el Poder Judicial. ¿Por qué llegamos a este punto, Eduardo? Efectivamente, tú has sido muy crítico del Poder Judicial desde hace tiempo. ¿Por qué llegamos a este punto en donde se tuvo literal que reformar todo? Pues mira, se trata de un nudo gordiano. Es un cúmulo de vicios estructurales de la justicia, se apartó la justicia de la ciudadanía y además de eso se creó una casta dorada en nuestro país que fue el Poder Judicial, llena de lujos y de privilegios. Y pues hoy la percepción de la justicia de la sociedad es muy negativa. La justicia se convirtió en un artículo de lujo accesible solamente para unos cuantos y hoy es la oportunidad de regresarlo a la canasta básica accesible a todas y a todos los mexicanos. ¿Cómo regresamos todo esto a los mexicanos, Eduardo? ¿Cómo logramos que esta Suprema Corte de Justicia cumpla ese ideal? Pues mira, primero cuando me dicen que le hace falta a los ministros actuales, pues digo que les hace falta barrio, ¿no? Les hace falta el contacto con la realidad, con la comunidad. Escucho a varios juzgadores en funciones actualmente y cuando me dicen que se sorprenden de lo que les dice la gente en la calle, de lo que les sorprende las opiniones. Y pues yo digo, a mí me sorprende que te sorprenda la realidad porque eso significa lo alejado que estuvieron durante mucho tiempo de la realidad y de las necesidades. Y como diría mi abuela, pues lo primero que hay que quitarle son los moditos. Hay que hacer una justicia mucho más accesible, cercana. Yo considero que es muy importante meterle inteligencia artificial a la justicia, que implica modernizarla, un expediente digital único, aplicar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pero también hay que meterle inteligencia emocional, que significa una justicia más humana, más sensible, que se ponga en el lugar de las víctimas, una justicia menos leguleya y una justicia más sensible. Acabar con ese formalismo judicial, oye. Así es increíble. Mira, he platicado una serie de juicios absurdos en nuestro sistema de justicia. De los que más llaman la atención es corregir un acta de nacimiento en nuestro país es un verdadero viacrucis para las personas. Y en todas, no hay reunión en la que no salga el tema y es increíble cómo la gente tiene que batallar nada más para cambiar su acta de nacimiento y corregir un error. Ya ni hablar, por ejemplo, los juicios sucesorios que se tardan años, décadas.
para poderse resolver, o simplemente la gente se acostumbra a no resolver sus problemas jurídicos. O un divorcio de una mujer que tiene que juntar 20,000 pesos para contratar a un abogado y poderse divorciar. Yo he planteado, por ejemplo, la posibilidad de establecer lo que he llamado un divorcio automático, un divorcio que por comparecencia, que en media hora una mujer pueda acudir ante un juzgado, decir yo ya no quiero estar con una persona, me toman mis datos, aquí está mi identificación, aquí está mi acta de matrimonio, y que en media hora pueda quedar separada una mujer de alguien que ya no quiere. ¿Por qué tiene que gastar 20,000 pesos y tardarse 1 año o 2 años? Es verdaderamente absurdo. Hay que repensar la justicia en México. Repensar la justicia en México, tú tienes expertise con los jóvenes. ¿Qué tanto puede influir desde la Suprema Corte de Justicia esa expertise para que en las facultades de derecho se vea una visión mucho más justa, es decir, una visión más de justicia social en la aplicación de la ley? Mira, el primer paso para resolver el problema de la justicia es ver qué estamos haciendo en las universidades, en las escuelas y facultades de derecho. Tenemos que dar una batalla muy importante en contra de las escuelas patito y de los abogados patito. En un año y medio o 2 años se les entrega una cédula sin los conocimientos suficientes, que le hacen un fraude a los jóvenes porque no los generan con las competencias técnicas. Pero también tenemos que repensar para qué queremos abogados, que no se vea la justicia como una mercancía, y que también tiene que hacerse un trabajo muy importante para reforzar los valores éticos, morales, la función social de las y de los abogados, de tal manera que hoy los abogados también en su conjunto tengamos una responsabilidad ética y principios y valores de carácter social. No solamente abogados para el mercado laboral, sino abogados con conciencia social, que sean, como lo dice uno de los postulados de la Universidad Nacional, necesitamos profesionistas útiles a la sociedad, necesitamos abogados útiles a la sociedad, que podamos replantear los paradigmas de la justicia, menos pleitos, menos juicios y una justicia alternativa mucho más eficiente. Una reforma, como ya bien la decías, que Eduardo, necesaria en muchos aspectos, por todo lo que se venía arrastrando. ¿Se vale hacer política desde la Suprema Corte de Justicia? Y si es así, ¿cómo se vale? Y si no, ¿por qué no? Pues mira, el lugar donde más política se hace es en la Suprema Corte de Justicia, porque ahí se hace política de Estado que implica, pues la política es el estudio, el análisis de la cosa pública, y no hay mayor análisis que el que puede hacer la Suprema Corte de Justicia. Es quien defiende los principios y los valores constitucionales, pero también es el árbitro de los conflictos entre los poderes. Por lo tanto, también tiene una clara función y una vocación política. Por supuesto que tiene que hacer política, pero de Estado. Lo que no puede hacer la Suprema Corte de Justicia es política partidaria o política partidaria de oposición a los poderes públicos. La gente ya no quiere ver conflictuados a los poderes, ni que se acabe la etapa de la confrontación y de la subordinación de la Suprema Corte de Justicia, y yo creo que estamos en posibilidades de generar una nueva etapa de coordinación entre los poderes públicos. Vivimos una etapa, profesor, donde hay un poder hegemónico dado por el pueblo, por la ciudadanía, que decide otorgar un apoyo contundente al proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Encabezado por Morena, en la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, y también con mayoría en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En ese marco, ¿cómo equilibrar las cosas desde la Suprema Corte de Justicia, desde el Poder Judicial? Pues mira, dice la Constitución, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Es decir, los poderes públicos tienen como origen el pueblo y tienen como fin el pueblo, el beneficio del pueblo. Me parece que es claro que México ha entrado en un proceso de transformación, de un cambio de régimen político, ¿sí? Y un nuevo régimen político más democrático, más protector, pues requiere también adecuar la Constitución y también una Suprema Corte de Justicia que salvaguarde esos principios. De tal manera que sí, la Suprema Corte de Justicia deberá de formar parte de un proceso integral de transformación en nuestro país. Debe al mismo tiempo de ser quien garantice el equilibrio entre los poderes.
es quien debe de actuar siempre de manera muy mesurada, responsable, escuchando a las partes y también tomando las decisiones bajo el respeto de los principios constitucionales. La autonomía de los poderes es como el baile, se aprende haciéndolo. La autonomía de la Suprema Corte de Justicia se ejerce, se aprende y se ejerce de manera cotidiana. Pero no puede ser la autonomía del Poder Judicial el pretexto para invadir la esfera de la competencia de los otros poderes. Yo estoy convencido que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para legislar y para suprimir la función de representación política del Congreso. Tampoco tiene la facultad para detener las políticas públicas que han sido objeto de una validación en los procesos electorales. Sí, la de que se respeten los principios y las disposiciones de carácter constitucional. Entonces, estoy convencido que esta nueva etapa será una etapa de mucha autonomía del Poder Judicial, porque además ahora, pues, tener el respaldo popular, sin lugar a dudas, le va a dar una enorme fortaleza al Poder Judicial y eso va a permitir también que tenga una relación de mucho respeto, de mucha colaboración con los poderes. Y cuando sea un árbitro, para mí es muy importante, hay dos tipos de referees. El de la lucha libre, que forma parte del show, que se mete, que agarra a uno de los contrincantes, que se voltea al momento que le conviene, que cuenta lento, que cuenta mal. Y el referee de box, que es sumamente técnico, que no se mete en el show, que cuida que no haya golpes bajos, que no se voltea, que cuenta bien. La Corte, lamentablemente, en esta última etapa de su historia, terminó siendo un referee de lucha libre. Tiene que regresar a ser un referee de box que garantice el equilibrio entre los poderes. ¿Qué te ha parecido este proceso, Eduardo? Porque a final de cuentas es inédito para todos, para el INE, para los medios, para ustedes, salir a pedir el voto, a que la gente los conozca. ¿Qué te ha parecido todo este proceso? Es un ejercicio verdaderamente extraordinario. Yo creo que tenemos que aprender y retomar varios aspectos de este proceso. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Lo que me gusta es, por ejemplo, campañas sin derroche de recursos públicos, sin spots, sin bardas, en donde la política, si alguien quiere ser candidato, que ponga su patrimonio para poder aspirar a un cargo público. Esto refleja que sí puede haber campañas sin derroche de recursos públicos, que sí puede haber campañas austeras, campañas modestas. Cuando tienes que gastar de tu dinero, ves cómo lo ahorras, ¿no? Cómo lo eficientas. Por ejemplo, yo te puedo decir que a lo largo de esta campaña, prácticamente la gran mayoría de mis traslados han sido vía terrestre. He viajado en el metro, en el autobús, en auto la mayor parte, y es una gran experiencia. ¿Qué no me gusta? Que hay quienes se opusieron a la reforma y ante la imposibilidad de tenerla, tratan de desacreditarla y tratan de inhibir la participación. Y hay sectores que pareciera que quieran que esto no es una campaña clandestina y esto no es una elección clandestina, porque de repente hay quien dice que nadie diga nada, que nadie haga nada, que los candidatos no puedan opinar, hacer, decir nada, que sea tan difícil organizar un evento, pero a pesar de todas esas limitaciones y esos obstáculos de estos grupos opositores, se ha hecho una gran campaña. Yo reconozco y felicito a todas y a todos los candidatos con mucha creatividad, unos más, unos menos, pero todos hemos hecho un esfuerzo para poder llegar a la ciudadanía. Hoy las redes sociales han potencializado también los mensajes, los medios de comunicación, espacios como este. Entonces, me parece que es un gran ejercicio ciudadano. Oye, ahorita que mencionabas este punto de que parecería que pasa de noche, ¿la elección la podemos comparar con una elección para presidente de la República? Porque a final de cuentas estamos definiendo al tercer poder de la Unión. En importancia, sí, porque estaremos por primera ocasión eligiendo bajo el voto popular a los integrantes del Poder Judicial. Esto es un parteaguas no solamente en México, sino en el mundo. De tal suerte que yo estoy convencido que vamos a romper paradigmas a nivel internacional y también estoy convencido que si, como será México, tiene un proceso electoral eficiente, ejemplar, este modelo se va a estar replicando en diversas partes del mundo.
Hay un punto que también le preguntamos a todos y todas, mi querido Eduardo, y que tiene que ver directamente con un detalle que a la gente siempre le llamó mucho la atención en toda esta discusión de la Suprema Corte de Justicia, de los partidos políticos, del acercamiento con la gente, de volverla mucho más humana. Y es, ¿basta esta reforma judicial o qué más se necesita para poder alcanzar esa justicia idílica? Esta es la punta del iceberg. No es la conclusión del proceso, sino el inicio de un proceso largo. Tenemos que revisar desde cómo se forman los abogados, cómo se está ejerciendo la abogacía en México. Yo, por ejemplo, propongo que cada 3 años se certifique a los abogados para garantizar que tienen los conocimientos técnicos suficientes, que pueda haber un régimen de responsabilidad mucho más amplio, que abogado, si un abogado eh, comete una irregularidad, puede haber una sanción ejemplar, así como con los médicos. Si un médico te opera mal, acudes ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se revisa el expediente y se sanciona. Tenemos que revisar de un proceso profundo de transformación de la justicia. Finalmente, querido Eduardo, ¿cuál es la boleta y cuál es el número? De la Suprema Corte de Justicia. La boleta es la color morada, soy el número 60 de la boleta morada. Eduardo Santillán, candidato a la Suprema Corte de Justicia, el mayor de los éxitos, profesor, y muchas gracias por tomar nuestra comunicación. Muchas gracias, muy buenas noches.